Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hemos estado con algunos hermanos estudiando una de las cartas del apóstol Pedro, y dentro de ese estudio estuvimos viendo acerca de aquellas promesas que el Señor tiene para el creyente, y que esas promesas que el Señor tiene para el creyente están asociadas a una esperanza. La esperanza tiene que ver con, como la palabra lo dice, esperar, ya de ahí viene. Y como tiene que ver con esperar, hablamos de cosas que están por suceder, cosas que no son del presente, cosas que son del futuro, de un futuro venidero. Y yo le ponía como título de un futuro glorioso. Esta esperanza que posee el creyente tiene que ver con maravillosas cosas, con maravillosas promesas, con maravillosas bendiciones que están por venir. Algunas ya las disfrutamos en el presente, pero en su totalidad están por venir. Y son esperanzas que están puestas, o son promesas, mejor dicho, que están puestas en la eternidad. Y hay otra cosa que está asociada a esto, hay otra cosa que está asociada a la esperanza. Leyendo un poquito algunos pasajes en distintos libros que hablan de la esperanza del creyente, me he dado cuenta que la esperanza habitualmente está asociada a los sufrimientos. No sabría decir el motivo principal por lo cual esto pasa, pero habitualmente las escrituras o por lo menos en los pasajes que yo he revisado, que se menciona la esperanza del creyente, está relacionada con los sufrimientos. De hecho, el pasaje que acabamos de leer, donde el apóstol Pablo menciona esta esperanza y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, un poquito antes, cuando él comenzaba hablando, dice: ahora me gozo que en lo que padezco por vosotros. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Colosenses, él se encontraba encarcelado en Roma. Estaba pasando por tribulaciones, dentro de las muchas que él atravesó, que uno puede leer ahí en Hechos de los Apóstoles todo lo que el apóstol Pablo sufrió a causa del nombre de Cristo. Y cada uno de estos sufrimientos, o para cada uno de estos sufrimientos, el apóstol Pablo necesitó siempre mantener su esperanza intacta, su esperanza puesta en Cristo. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, necesita palabras esperanzadoras, necesita palabras de aliento, palabras que a uno le levanten el ánimo, que lo animen, que lo fortalezcan. Y el apóstol Pablo no es la excepción. Él, en momentos de dificultad, necesitaba palabras de aliento, pero aunque esas palabras no llegaran, el apóstol Pablo estaba tranquilo,
estaba seguro de que su esperanza estaba firme, de que sin importar lo que estuviera sufriendo o padeciendo en el presente, llegaría el día en el cual todas las promesas hechas por Dios a él, todas las bendiciones que Dios le tenía prometidas, se cumplirían. Y habitualmente nosotros que somos tan frágiles, tan sensibles, por decirlo de una manera informal, nos come el presente, nos tira a tierra el presente. Es un poco difícil sacarse de la mente, de una mente a veces tan estructurada, el presente, porque es lo que estamos viviendo. Nosotros vivimos el presente. Pero vivir el presente no significa no pensar en el futuro. Y habitualmente nosotros vivimos el presente, pensamos en el presente y nos quedamos en el presente. Y no pensamos más allá de ello. Y las cosas que están preparadas y las promesas que el Señor nos ha hecho no tienen que ver con el presente, la mayoría, sino que más bien con un futuro glorioso. Yo con estos hermanos que estamos estudiando les decía una frase: las aflicciones del presente no deben nublar nuestra visión acerca de ese futuro glorioso, de ese futuro que está por venir. Y para esto es necesaria la esperanza. Hay tres conceptos, hay tres palabras que se repiten de manera constante en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Hay tres palabras que se repiten: amor, fe y esperanza. Son tres cosas que de manera recurrente se mencionan. Yo en algún momento, estudiando acerca de estas cosas, creo que las vi en cada uno de los libros, por lo menos una siempre está en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, por lo menos una se nombra, siempre. ¿Y por qué? Porque son cosas importantes. ¿Ya? El amor es importante en la vida del creyente, la fe es importante en la vida del creyente, la esperanza es importante en la vida del creyente. Porque el Señor Jesús prometió, y lo dijo de manera profética también: en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que el Señor Jesús habló de nuestro presente, que íbamos a tener aflicción, íbamos a tener, o que íbamos a pasar por tribulaciones, por padecimientos. Entonces, para esas situaciones de nuestra vida es necesaria la esperanza. Es necesario que el creyente saque de su mente o por un momento deje de pensar solamente lo que está atravesando en el hoy y piense en el mañana, en lo que está por venir. Conversábamos y decíamos: ¿será nuestra vida 80 años? Dice lo más robusto. 80 años. Bueno, cuando uno es niño no está muy asociado a los padecimientos. El niño lo pasa bien, ¿no? Habitualmente. Los sufrimientos de manera clara empiezan cuando uno ya comienza a crecer, comienza a madurar. Ahí vienen las preocupaciones, ahí vienen las responsabilidades, y ahí comienzan los padecimientos, las dificultades, ¿cierto? Bueno, asumamos que, no sé, partirán a los 15 años y vivimos hasta los 80, ya algunos que tienen mejor salud hasta los 90, ya hasta los 100. 85 años sufriendo. Asumamos que sufrimos todos los años de nuestra vida. 85 años sufriendo. ¿Se compara esto a una eternidad de gozo? ¿A una eternidad de alegría? ¿A una eternidad de gloria junto al Señor? Claro, ahora a lo mejor decimos así de manera tajante: no se compara, ¿cómo se va a comparar? Pero la pregunta vendría siendo: ¿vivimos como que esto no es comparable? Como que esa eternidad gloriosa no tiene comparación a este presente que estamos sufriendo. Lo creemos, ¿cierto? Lo creemos. ¿Lo vivimos? Cuando viene el sufrimiento, yo en vez de sentarme y de echarme a morir y de entristecerme, que es
normal, ¿ya? Que es entendible, y de sufrir y de llorar. En vez de hacer todo eso, pienso en algún momento, me doy un respiro, hago una pausa y pienso en algún momento en lo que el Señor tiene preparado para una eternidad junto a Él. Bueno, el apóstol Pablo, habitualmente en sus escritos, cuando enseñaba acerca de los padecimientos, quería que aquellos que estaban escuchando tuvieran presente, tuvieran fresquito en su mente aquel futuro que estaba por venir. Y para eso era necesaria la esperanza. Y la esperanza no es lo que habitualmente muchos conceptos de la Biblia uno lo escucha en el mundo. ¿Ya? El amor, uno escucha el amor, que el mundo habla del amor, pero no es el amor que la Biblia enseña ni que Dios enseña. De la misma manera, la esperanza que se enseña en la Biblia no es la esperanza que el mundo conoce. El mundo conoce una esperanza que es incierta. Y hay una frase súper cliché y súper repetida: la esperanza es lo último que se pierde. Es como que algo que, sí, en algún momento, a lo mejor, sí, tal vez, quizás. La esperanza que la palabra de Dios enseña no es esto. La esperanza que la palabra de Dios enseña es algo seguro, es algo firme, es algo cierto, es algo que se va a cumplir sí o sí. Con esto tiene que ver la esperanza que Dios nos ha dado, la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, no con lo que el mundo enseña por esperanza. Acompáñenme a la carta, la primera de Pedro, versículo 3, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí nuevamente se menciona la esperanza, no es el apóstol Pablo en este caso, sino que es el apóstol Pedro, y una vez más se menciona la esperanza, y entre otras cosas también se menciona la fe. Pero yo les decía que la esperanza habitualmente estaba asociada, o yo me había dado cuenta que estaba asociada en varios pasajes a los sufrimientos. Bueno, aquí no se dice de manera clara, en estos breves versículos que hemos leído, pero sí hay que saber que el apóstol Pedro escribió esta carta a creyentes que estaban sufriendo. ¿Ya? Yo en algún momento, cuando hablábamos de acercarnos a él, les comentaba un poquito el contexto de esta carta. Si lo hemos olvidado, lo vuelvo a repetir brevemente. El apóstol Pedro escribió esta carta a distintas asambleas, a distintas iglesias que habían tenido que salir de sus hogares a causa de una persecución cruel, ¿ya? De una persecución que se había dado probablemente, según lo entendido, en el reinado, en el imperio de Nerón, que fue uno de los emperadores, valga la redundancia, más crueles de Roma, ¿ya? Y más crueles particularmente contra los cristianos. ¿Ya? Yo comentaba a algunas personas que dicen los escritos que él tomaba a los cristianos y los empalaba en mástiles grandes y los prendía. Ya una vez enterrados en esos mástiles, él les prendía fuego y hacía antorchas humanas con ellos. Los tomaba, los tiraba al coliseo, a las fieras, para que los devoraran. De eso estamos hablando, ya, de esa persecución estábamos hablando. Ese era el riesgo que corrían los cristianos. Y a estos cristianos fue que escribió el apóstol Pedro esta carta. Ya dice en los primeros versículos a los expatriados, ya a los que estaban fuera de su patria, fuera de sus hogares, lejos de ellos, y estaban sufriendo. Y ellos que estaban sufriendo necesitaban una palabra de aliento. Y el apóstol Pedro, les recuerda que ellos tienen una esperanza. Y les recuerda de acuerdo al presente que ellos estaban atravesando. Pues miren el presente que estaban atravesando. O sea, los perseguían para matarlos, y matarlos de las maneras más crueles. Y ellos reciben esta carta de alguien querido, de alguien
que era una autoridad también para la época entre los creyentes, y reciben esta carta donde el apóstol Pedro les escribe y les recuerda esta esperanza que ellos tienen, les recuerda este futuro. Les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Una característica de la esperanza que el Señor nos ha dado, que ha puesto en nosotros, es que es viva. Es que es viva. No es algo muerto, no es algo inerte, no es algo que no tenga importancia, es algo vivo. ¿Y por qué es algo vivo? Porque nuestra esperanza está sustentada en Cristo. Y Cristo vive. ¿Qué leíamos en Colosenses capítulo 1? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él es vuestra esperanza. En Él se sustenta vuestra esperanza. Y por eso nuestra esperanza es viva. Porque Cristo vive. Por eso nosotros hoy día, más allá de recordar los sufrimientos del Señor, de recordar su muerte, lo hacemos con esperanza, porque estamos recordando a alguien que murió, pero que hoy vive. En Apocalipsis dice: al que vive, al que murió pero vive. Tenemos un Salvador vivo, tenemos un Salvador poderoso, y Él es nuestra esperanza, en Él se sustenta nuestra esperanza. La esperanza que el mundo tiene está depositada en su fortuna, en sus bienes, en su propia salud muchas veces, en sus fuerzas. Y todas estas cosas, la salud, la riqueza, los bienes, todas estas cosas pasan. Nuestra salud física va a pasar en algún momento. De llegar un momento en que no tendremos salud y no vamos a poder tener esperanza en que yo voy a poder seguir trabajando, que yo voy a poder seguir siendo el sustento de mi hogar. Eso en algún momento ya no va a poder ser. Va a pasar, va a morir. Los bienes, por muchos que yo tenga, van a pasar. La esperanza del creyente no pasa, porque la esperanza del creyente es Cristo. La esperanza del creyente está sustentada en Cristo. Por esto es y se llama una esperanza viva. Hebreos, y vamos a ir terminando. Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad es que no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, para tomar, para aferrarnos, de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No solamente nuestra esperanza es viva, sino que nuestra esperanza es segura. Es segura y es firme. Por eso no tiene absolutamente nada que ver con la esperanza que el mundo conoce, esa esperanza incierta. Nuestra esperanza es segura. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá, porque es imposible que Dios mienta. Las promesas que Dios nos ha hecho llegarán, se cumplirán en un futuro cercano, mediano, lejano, yo no sé, pero se cumplirán. Eso es lo que sé, se cumplirán. Es necesario tener esta esperanza fortalecida. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cómo se fortalece nuestra esperanza? Repasando, apropiándonos de las promesas del Señor.
En momentos de dificultad es muy difícil, yo lo sé, es muy difícil pensar en las promesas que el Señor tiene. Uno piensa en lo que está viviendo en el momento nada más. Pero por eso muchas veces nos salimos de ese problema. Porque está bien, estamos pasando por momentos difíciles, pero no salimos nunca de eso. Porque nos llevamos pensando siempre en eso. Porque siempre estamos con el agua hasta el cuello. Porque vivimos el presente, como decía al principio, pensamos en el presente y nos quedamos en el presente siempre. Esto no tiene nada que ver, ojo, con no afanarnos con el día de mañana. ¿Ya? No tienen, son cosas súper distintas. Estoy hablando de mirar con esta esperanza firme, con esta esperanza segura, con esta esperanza viva, mirar hacia el futuro. En momentos difíciles, hacer una pausa en nuestra vida, en los momentos de dificultad, y recordar lo que Dios ha prometido. ¿Por qué nuestra esperanza es segura? ¿Por qué nuestra esperanza es firme? Porque es Jesús el que entró como precursor con nosotros a la presencia de Dios, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para ofrecerla, para que Dios aceptara este sacrificio. En eso se sustenta nuestra esperanza, en Cristo y en lo que Él hizo. Esto es lo que debemos recordar cuando hay situaciones complicadas en nuestra vida. Si es necesario llorar, lloramos, pero con nuestra mirada puesta en el futuro. En ese futuro glorioso que está por venir, hermanos. Es algo seguro, es algo cierto, es algo que vendrá en el momento en que el Señor así lo quiera. Gozaremos de una eternidad con el Señor. Sufrimiento en esta vida, sí, lo vamos a tener, lo vamos a seguir teniendo. Pero gozaremos de una eternidad donde no habrá más llanto, donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más dolor. Que el Señor bendiga estos pensamientos, hermanos, y su palabra.